Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo era la cosa? Yo le preguntaba de que, aparte de base, ¿tiene algún otro nombre? No sé, me Porque dejaste... por ahí hay algunos que dicen con otro nombre, cosa que nosotros decimos, y era, póngale base, digamos. Por eso ¿Es le lo digo. mismo que piso? Piso, puede ser piso. Claro, piso. Yo lo encontré en bibliografía como piso también, a la base. Piso, Por ahí pero Bibliografía. el nombre más común con el que uno lo ubica es como base, en realidad, base de cráneo, no piso de cráneo. Ustedes recuerden que la bibliografía anatómica tiene muchas escuelas. Hay una escuela anglosajona, hay una escuela francesa, hay una escuela española y hay una escuela americana. De acuerdo a la línea que sigue el autor, va a ser los términos que utilice. Normalmente nosotros nos manejamos con la escuela anglosajona y es la más popular, llamémosle a esa escuela, en base anatómica, ¿sí? Y es el término que usamos, el de base de cráneo. ¿Mm? Pero puede ser piso también, tenés razón. ¿Sí? Lo que usted mencionaba de exocráneo y endocráneo serían las vistas, no sería claro. lo mismo que base. Claro. Sí. Exocráneo es afuera de la cabeza. Endocráneo es de adentro de la cabeza. Lo que nosotros estamos viendo ahora es exocráneo, la vista desde afuera. ¿Sí? Después vamos a ver la otra diapositiva desde adentro y van a ver que es distinta. ¿Sí? En la escuela hay un cráneo, que es el que yo uso siempre para enseñarles a ustedes, y lo podemos ver en vivo, el cráneo de adentro y de afuera. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? Estamos viendo de afuera lo que sería la parte externa del cráneo, y ahora vamos a ver lo mismo, pero del lado de adentro. ¿Sí? Y en la calota también le dicen techo, le dicen bóveda, ¿sí? Depende, pero estamos hablando siempre de lo mismo. Bien. ¿Alguna consulta de esto? No. Bueno. Yo les mostré, les puse esta para que veamos el cráneo desde anterior. ¿Sí? Este no tiene los mismos colorcitos que la otra, así que vamos a tener que cambiar el chip, porque acá me le cambiaron los colores a los huesos. ¿Sí? Pero para poder identificar, ustedes tienen muchas incidencias de cráneo en posición frontal, y los huesos en la radiografía se apilan, se van apilando. Entonces ustedes no ven cavidades, no ven superposición de huesos. Entonces tienen que tener alguna referencia anatómica como para saber dónde están parados. En la parte anterior lo que predomina es el frontal, ¿sí? El frontal con la eminencia frontal anterior, la glabela, ¿sí? Los arcos superciliares, los dos arcos superciliares que le dan el límite a la bóveda orbitaria. Y acá tenemos en los laterales, ¿qué es esto? ¿El cigomático? Parietales. Parietales. ¿Parietales? ¿Están seguros? Sí. Ahí dice parietal. No. Los naranjas, sí, los que están al lado del frontal. Claro, la parte superior. Y por debajo se encuentra el temporal. Profe, ¿dónde está señalando? Que es Perdón. como un blanco o un gris. Bueno. ¿Eso que señala serían los parietales, profe? Bueno, No, es el porque frontal, para mí, si yo no estoy equivocada, a ver, veamos la otra foto, capaz que soy yo la burra. Ah,
¿Ven? El parietal no se ve bien. El Es parietal. el frontal. El frontal, y es esta punta, no es esta. ¿Sí? Es el frontal. Ah, ¿Está mal la imagen? Yo pongo en duda, ¿sí? No me lo tomen muy en serio, pero para mí, acá dice temporal. Para mí el parietal, profe. El de abajo, el temporal, el que estaría de color gris. Parietal y temporal. Sí, sí, serían profe. parietales, profe. Parietal y temporal. Entonces la visión que yo tengo es más atrás con el ala mayor del efenoide. Bueno, dejemos que sea parietal y temporal. ¿Sí? Este es el cigomático Cigomático. Cigomático malar. o malar. Los huesos propios de la nariz. Acá tenemos al vómer, acá lo vemos al vómer en el medio. ¿Sí? Los cornetes, que ¿a quién pertenecen los cornetes? Al moño. Sin miedo. ¿A los maxilares? ¿A los maxilares? No, la primera ¿No? respuesta era la ¿No? correcta. El Al moño. etmoides. Al Al etmoide, etmoide. sí. No estaba Superior, seguro. Sí, profe. superior y medio, ¿sí? Sí. El inferior se considera hueso único porque se articula a la lámina perpendicular, a las masas laterales del etmoide, pero es hueso único, ¿sí? Bueno, entonces, este es el maxilar superior, que también forma parte del orificio externo de la órbita y asciende con las apófisis maxilares para el lado del nasal. Y acá adentro tenemos parte de las alas mayores y menores del esfenoides. El esfenoide. Profe, ¿puedes repetir la parte del hemoide? Lo que me interesaría saber más que nada es la lámina perpendicular del hemoide, si forma la región anterior del tabique nasal. Bueno. La lámina perpendicular del etmoide forma la parte posterior del tabique nasal. La parte anterior es el vómer. Bien. Lo que vos te tocas acá adelante listo. es cartílago, esto es cartílago. Sí. Lo duro que está ahí atrás es el vómer. Y atrás del vómer, que no se puede tocar, salvo que te meta mucho el dedo, o que ahora con el hisopo ese para hacerte el hisopado te lo tocan, es la lámina perpendicular, está para atrás. Vos acá adelante... Entonces está posterior, profe. ¿Eh? La lámina. Está posterior entonces la lámina perpendicular al tabique nasal. Está para atrás. Acá está el vómer y atrás está el etmoides. Ah, Perfecto. listo. Vómer, El etmoides viene de arriba y se fija en piso, y el vómer es como que se fija en piso porque es más ancho en piso y más finito arriba. ¿Sí? Pero esta primera parte acá es el vómer, en la parte que siempre se rompe el vómer en todos los cráneos. No lo vemos nunca, vemos la parte de fijación en piso. ¿Y qué otra cosa, Renzo? No, esa parte me interesaba, porque en esa pregunta fallé. Ah, Yo también. ahora ustedes tengan presente que acá el etmoides está ahí atrás. Ahora lo vamos a ver en la base. Okay. El etmoides está ahí atrás. ¿Sí? Y de profe, la lámina cribosa sale sí. la lámina perpendicular. Entonces nunca puede estar hacia adelante la nariz. La lámina perpendicular. ¿Sí? Porque está atrás, allá. El que está hacia adelante acá es el vómer. ¿Mm? ¿Comprendido Ok. esto más o menos? Perfecto. ¿Cómo contesté yo? Cuando vaya para la parte del frontal, me avisa, profe. Ahí le quiero hacer una consulta. ¿Qué querés del frontal? A ver. Porque La yo ya parte iba de a la pasar. diferencia, la diferencia entre lo que es el surco y el borde. ¿Surco qué?
Hay surcos Supraciliar. Surco superciliar y borde superciliar. Sí, quiero la diferencia, o son lo mismo. Mira, yo lo tomaría como lo mismo, porque el borde superciliar es este. Acá tenés una escotadura que corresponde a la salida del nervio superciliar. ¿Sí? Que ustedes la tienen que tener presente en este borde, porque parece ser una fractura. Si no la tienen presente van a decir, fracturó el borde superciliar. ¿Sí? Pero es... ¿Usted lo está señalando, profe, que no lo veo? Creo que no está ahí, Renzo. No está marcado el agujerito, ¿sí? Pero hay un agujerito, no está marcado el agujerito, pero hay un agujerito en el borde superciliar, ¿sí? Que pertenece a la salida del nervio superciliar o supraorbitario, ¿sí? De cualquiera de las dos formas. Es como un defecto. Si ustedes se pasan el dedo por el surco de ustedes, van a notar que hay como una hendidura. Esa misma hendidura, ahí en la parte de interna, se puede ver en la placa, ahí. Como una muesca en el borde. Claro, que sería arriba de las cejas, más o menos. No, de la ceja para abajo, en el borde del ojo. Acá en el borde del ojo, cuando vos te tocas el borde del ojo. ¿Sí? La parte dura de la cavidad. Ahí tenés como una hendidura. Esa hendidura en la placa se ve. Entonces, si vos no estás afianzado con que ese borde tiene esa hendidura, vas a decir es una fisura. Y no, es el agujerito por donde sale el nervio supraorbitario o superciliar. ¿Sí? De los dos lados igual. Supongo que deben ser dos términos del mismo concepto. Yo lo conozco por borde superciliar. Ajá. Es mi duda, fue mi duda que salió el otro día, justo cuando estaba viendo en el libro, y no podía diferenciar, no sabía si uno era más arriba que el otro, o era lo mismo, digamos. Pero para el caso Renzo, mucho más arriba no te podés ir, te podés ir acá. Sí. Porque ya después todo esto es la protuberancia frontal. O sea, te podés ir hasta acá. Surco o borde, estaríamos acá en esta zona. Tal vez se refiere a la protuberancia que tenemos justamente donde está la ceja. ¿A claro. eso pensó? Por eso te digo, no mucho más arriba, acá, ahí. Arriba del borde. Tal vez hagan referencia a esa zona, arriba del borde. Realmente no lo sé. Claro, yo quiero saber si el borde orbitario, el borde orbitario, profe, ¿cuál sería? El borde orbitario es todo este. Perfecto. Que está formado por frontal, maxilar, cigomático. Los tres huesos. ¿El borde supraciliar? El borde superciliar es el del frontal. Perfecto. ¿Sí? Quedó claro, profe. Bien. Bueno. Endocráneo. Endocráneo. Con esto vamos a trabajar todo el tiempo con muchísimas de las estructuras de nervioso que vamos a ver. ¿Sí? Y vamos a volver a repetir acá los huesos en la parte de colorcito, donde hay color, los huesos que ya hemos visto del lado de exocráneo. ¿Sí? Con los colores se van a dar cuenta. Celeste frontal. ¿Celeste qué era? Frontal. Frontal. Línea media. Lo jodí porque no tienen letrita, ¿no?
Pero no es lo mismo, profe. ¿Y? ¿Cuál es No este? está bien. Etmoide. Etmoides, perfecto. Porque habíamos dicho, de atrás hacia adelante, teníamos región basilar del occipital, cuerpo del esfenoides y etmoide con la lámina cribosa. Eso lo habíamos dicho en esta, ¿sí? Y yo les dije, línea media, región basilar, cuerpo del esfenoides y lámina cribosa que acá no se veía bien porque estaba tapada, ¿sí? Entonces, acá lo estamos viendo de adentro del cráneo. Lo mismo. Nada más que lo vemos en detalle. Occipital, agujero occipital, lámina basilar del occipital, cuerpo del efenoide. Y etmoides. Estamos en la línea media. Y el etmoides. ¿Sí? Sí. El celestito era frontal. Que esa fue una duda que tuvieron varios de ustedes, porque yo les hice la primera pregunta fue tramposa mía, ¿sí? Yo les hice uno para que pongan todos los huesos que formaban parte de la base del cráneo, y les puse el frontal a propósito para ver si me lo ponían o no me lo ponían. Y más de uno no me lo puso, porque lo asocian a calota. Yo puse frontal y me puso mal. No, el frontal no es parte de la base, profe. ¿Ah, no? ¿Y qué estás viendo ahí? Profe, yo en el libro tengo otra cosa. ¿Qué estás viendo ahí? Pero después lean acá toda esta parte de teoría y se van a dar cuenta por qué el frontal entra. Pero, profe, en los libros yo busqué y me salía como que el frontal no era, y en el libro que nosotros tenemos hasta ni el occipital sale en la base del cráneo. Bueno, fíjate, mirá, cuando vamos al principio. Línea que separa calota de base. Glabela. ¿Cómo era? Borde supraorbitario. Arco cigomático. Mastoides. Protuberancia occipital externa, ¿sí? Reborde supraorbitario. ¿Qué hay por debajo del reborde supraorbitario en violeta adentro de la órbita? Sí, es frontal. Tienes razón, profe, es frontal. El frontal no es un hueso plano. Es plano así, pero se mete para adentro. Y ustedes en ese espacio tienen el seno frontal. Por eso el hueso es neumático. Entre la base esa del frontal, ¿sí?, y lo que les queda ahí de espacio en el frente, tienen todo el seno frontal, que es uno... Sí. En el práctico, profe, yo no lo puse, y yo solamente había puesto etmoide, efenoide, temporal, occipital, que esas eran las respuestas también correctas. Claro. Yo no lo había puesto al temporal, que era lo que me había pifiado, no lo asociaba, digamos, en mi memoria, en mi imagen. Claro. Pero no lo tomó tampoco al frontal usted como respuesta correcta, profe, en el práctico. Pero ahora que usted lo está diciendo, sí, entiendo a lo que se refiere. Yo voy a ver cómo hice las preguntas, pero yo los puse a todos como correctos, ¿sí? Los puse a todos como que tenían que poner todos. Pero ya voy a cotejar a ver quedaba excepto de los demás. Sí, acá el frontal era el que no había que marcar, profe. Bueno, pero depende fíjense... de la bibliografía, ¿o no? ¿Cómo? Que depende de la bibliografía, porque también yo me fijé en los libros y no me salía frontal. Pero fíjense en ustedes, y en esta zona, ustedes van a tener el apoyo del lóbulo frontal del cerebro, que apoya sobre esta base, ¿sí?
Así que sí, el frontal entra en este sector. ¿Mm? Etmoides, no se olviden del etmoides. ¿Cómo se llama este sector del etmoides? ¿Cuál, profe? La parte que estoy señalando del etmoides. No la veo. Lámina cribosa. Hacele zoom. Lámina cribosa. Y en el medio de la lámina cribosa, ¿qué hay en el medio de la lámina cribosa? ¿La silla turca? Imaginación, Renzo. No. ¿Qué hay en el medio de la lámina cribosa? Hay una apófisis. Una apófisis que se llama No me acuerdo. Le miento si le digo. crista galli. Crista Gali, sí. Ay, ¿Sí? sí. Bien. Sí, sí, sí. Me olvidé. Apófisis, crista galli y la lámina cribosa. ¿Sí? Acá apoya el bulbo olfatorio, el inicio de la vía olfatoria en la lámina cribosa. Hacia atrás del etmoides, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? El Efenoide. cuerpo de efenoide. Cuerpo del efenoide. ¿Cómo lo llamamos al cuerpo del efenoide visto desde endocráneo? Acá se tienen que acordar porque no tienen los números y las letritas. Ahí es donde No se entiendo encuentra la esa silla pregunta. turca. La silla turca. Silla turca, exactamente. ¿No les han enseñado incidencias de cráneo a silla turca en técnica el cuatrimestre pasado? Yo no hice. Vimos proyecciones de silla turca, profe. Bueno, ¿no les han dicho Clibux, no sé, un montón de cosas así? Dorso de silla turca. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, para entender Clibus, para entender dorso de silla turca, hay que primero saber dónde está la silla turca. Porque primero, ¿para qué quiero identificar el árbol si no veo el bosque? ¿Sí? Entonces, primero veo la silla turca, que es todo este cuadrado de acá, que tiene un agujero en el medio para que donde se aloje la glándula hipófisis. Tiene una pared posterior, que es la que llamamos dorso de la silla turca, que se articula con la... Este audio... Nicolás, ¿podés poner mute, por favor? El dorso de la silla turca que se articula con la apófisis basilar del occipital. ¿Sí? Sí. Hacia los laterales de la silla turca, veamos esto, naranjita, ¿qué es? La ala del Las efenoide. alas. Ala de efenoides. ¿Cuál? Las mayores, pues. Las mayores. La mayor, ¿sí? La mayor está en base. La menor la tenemos que buscar en órbita. La mayor está en base, ¿sí? Y lo que no se ve bien acá, porque es un dibujo bastante difuminado, es la zona de la región petrosa del temporal, que es lo rosita. Pero acá parece tener un poco más de relieve y se ve esto que llamamos pirámide petrosa, ¿sí? Que es la última porción que nos faltaba del temporal. ¿Sí? Sí, ¿Se ubican más o menos? sí. ¿Seguro? La parte inferior del temporal sería.
la parte que de no la está esta parte. base. Base. Hablamos de base, ¿sí? Porque si vos te haces inferior y superior, por ahí crea confusión esos términos. Entonces acostúmbrate, Ignacio, a base, o lateral, o calota, o... ¿sí? Bueno. ¿Comprendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Nosotros este cuatrimestre vamos a trabajar con los órganos que están adentro de estas estructuras, ¿sí? No tenemos problemas con la calota, porque la calota son pocos huesos y es un solo órgano con el que vamos a tener en relación y no hay ningún drama. Pero sí vamos a tener un poco de complicaciones con la base. Entonces, esquemáticamente, para trabajar con esa distribución de los órganos, es que se divide endocráneo en lo que ven ustedes acá con el nombre de fosas. ¿Sí? Fosas son los sectores en los que está dividido endocráneo. En líneas generales hay dos fosas, una superior y una inferior. La superior corresponde a calota y la inferior corresponde a base. ¿Eso se entiende o no? Se entiende. Sería como partir el huevo en dos. Exacto. La cáscara, la parte de arriba sería la calota y la parte de abajo sería la base. Claro. La parte de la calota, a los fines de distribución de los órganos que están adentro, la llamamos fosa superior. Y la parte de la base, para la distribución de las estructuras que después le vamos a poner, la llamamos fosa inferior. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Si ustedes pueden, yo no tengo problema en seguir, chicos, con la clase, ¿no? Cuando se corte, si quieren volver a ingresar, ingresamos. Si quieren, yo no tengo drama. ¿Sí? Sí, profe. Como quieran. Bueno, entonces, con fosa superior no hay problema. Porque es todo, ya vamos a ver, es todo cerebro. Fosa inferior la dividimos en tres, como están viendo acá. Las líneas coloradas nos dividen la fosa inferior en tres porciones. Una anterior, una fosa media y una fosa posterior. ¿Sí? También vamos a aprender que estas fosas están divididas anatómicamente por las meninges. Las meninges nos separan estas fosas, así que todo está bien sectorizado como en pequeñas habitaciones adentro del cráneo. No es que está todo puesto ahí y arreglate como puedas, no. Está todo bien separadito en distintas habitaciones. Esas habitaciones son lo que llamamos fosas, ¿sí? Profe, disculpe, ¿con qué está dividido? Está dividido con lo que se conoce como meninges. Ese es un punto que vamos a ver dentro de bastante, no vamos a ver todavía, ¿sí? Meninges es un tejido conectivo, vendría a ser similar a lo que es la pleura para el pulmón, lo que es el pericardio para el corazón, lo que es el peritoneo para las vísceras abdominales. Bueno, las meninges es el mismo tipo de tejido que protege y envuelve a los órganos del encéfalo. Y a su vez le arma como paredes para que estén bien separaditos dentro de cráneo. ¿Sí? Eso lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Pero
Por eso yo necesito que ustedes fijen bien estos conceptos, chicos, ¿sí? Y se guíen con los colores, que es lo más práctico, porque teniendo la imagen visual, la memoria visual, después les va a ser más sencillo. Entonces tenemos la fosa superior, que corresponde a calota, la fosa inferior, que corresponde a base. Y esta a su vez se divide en tres: en fosa craneal anterior, en la fosa craneal media y en la fosa craneal posterior. Exactamente. Lo que la estructura de alguna manera que van a dividir, digamos, si bien son las meninges, pero en la base lo que vamos a poder ver muy, muy superficialmente son las alas, puede ser del efesnoide, lo que divide, y del etmoide, o me estoy equivocando, lo rojo que está marcado. Lo rojo son líneas que han puesto, que han hecho para delimitar las fosas, ¿sí? Sí. Acá, mira. Pero siguen el ala mayor, acá sigue el ala mayor, y esta es la región petrosa. Perfecto. Acá lo vamos a ver mejor, mira. ¿Sí? Los límites de las fosas craneales, estamos hablando de las inferiores, ¿sí? Sí. La cresta efenoidal, que se llama, que es el borde posterior de las alas mayores, ¿sí? Surco prequiasmático, no se hagan drama con este nombre, ¿sí? El quiasma óptico es una parte de la formación del nervio óptico, uno de los pares craneales. Es el nervio destinado a la visión, ¿sí? Y está en relación con la silla turca. Entonces, como está alrededor de la silla turca, se lo asocia para darle nombre, ¿sí? Por eso prequiasmático, porque está por delante del quiasma óptico, este surco, que en realidad es el clivus, ¿sí? El que ustedes conocen como clivus, ¿sí? Pero en tomografía, cuando haya algún daño por ahí, en vez de clivus, que eso es radiológico, le hablen de este surco prequiasmático. Con el tiempo lo aprendemos o no, no importa, ¿sí? Son pequeños detalles que no hacen al tema. Entonces, el límite entre la fosa anterior y la media es este, ¿sí? El surco, la cresta del ala mayor del efenoide, y la porción anterior, este surco prequiasmático, de la silla turca. Ok. El límite entre fosa media y fosa posterior, ¿cuál sería? Borde superior de la región petrosa del temporal es el borde de la pirámide petrosa, y los procesos clinoides posteriores o dorso de la silla turca, ¿sí? La parte posterior de la silla turca y el borde superior de los peñascos, eso nos indica el límite entre fosa media y fosa posterior. ¿Comprendido? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Realmente, si estuviéramos en la escuela, y yo lamento que todo esto haya sucedido, esto ustedes lo pueden tocar, ¿sí? Porque tenemos una base de cráneo donde se pueden tocar el borde del ala mayor, se puede tocar el borde superior del peñasco. Entonces ustedes pueden vivenciarlo eso. Acá se lo tienen que imaginar por los colores. Así que hagan un esfuerzo sobrehumano para imaginárselo, chicos, y que les quede, ¿sí? Pero más o menos lo están entendiendo. Sí, la clave está en esta imagen, en esta diapositiva, digamos. Ahí se me fijó bastante los conceptos, digamos. Bueno, me alegro. Sí, profe, está bueno lo que está mostrando. Bueno. Nos queda bien claro. Bueno, me alegro. Esto es otra cosa. ¿Quieren que repasemos alguna de estas cosas? Me quedó claro por ahora.
Igual vamos a profundizar bien por la parte de la fosa craneal anterior, de la fosa media y de la posterior, ¿no es así? No tanto, no ¿No tanto, tanto? simplemente cuando vayamos viendo los temas, vamos a volver a la parte ósea, ¿sí? Pero no con más detalles que esto. Por ahí ustedes ven que acá hay orificios, ¿sí? Sí. Agujero redondo, el agujero de la carotidio, el agujero rasgado posterior, bueno. Ello, lo tenemos que saber, lo tenemos que saber de memoria, ubicarlo, o Base sí, de cráneo con todos los agujeros que tiene, es tortura china para cualquier carrera relacionada con salud, ¿sí? me voy tirando entonces por la escalera. No, no te aflijas, no hay ningún drama. No hace falta, profe, saberlo bien. No, nosotros lo que vamos a hacer es relacionar las estructuras que pasan por esos agujeros para aprenderlos, ¿sí? Porque, por ejemplo, la carótida interna entra por la punta del peñasco en su orificio, que es el orificio de la carótida interna. Entonces ya lo vamos a ubicar donde está, porque ella pasa por ahí. Y cuando ustedes vean la arteriografía por donde entra la carótida interna, tienen que saber que el orificio por donde entra se llama orificio de la carótida interna. ¿Sí? Y así lo mismo con los otros. Los vamos a ir relacionando. No te tenés que tirar por ninguna escalera, Renzo. No. Por la escalera del instituto me voy a tirar. No. No. Esto no te aflijas porque esto es inútil que yo te diga, este es el oval, este es el rasgado, este... No. Es inútil porque no te lo vas a aprender. En cambio, después, en la medida que vayamos incorporándole las estructuras, y digamos, bueno, ¿por dónde entra la carótida? Bueno, la carótida entra por la base del peñasco en su agujero que se llama agujero carotidio. Entonces yo sé, ese que está ahí es el agujero carotidio. ¿Para qué me lo voy a aprender ahora? Si son simplemente perforaciones de base. A nosotros nos